¿Cómo está la situación con el transporte? Un tema central de la economía de este tiempo y la posibilidad de tener mejores rutas. Pagamos peajes altos y la infraestructura cada vez es peor. Y a eso se le suma que desde el punto de vista productivo es una cuestión central para la competitividad, sobre todo de aquellos lugares que están alejados de los puertos en nuestro país. También estaremos hablando de la energía. ¿Qué va a pasar durante este verano? ¿Por qué los cortes de luz llegaron para quedarse? ¿Qué sucede desde el punto de vista del verano con la posibilidad de conseguir trabajo? ¿Es un buen momento para hacerlo? ¿Cuáles son las alternativas que hay? Y quizás algunas de estas actividades son alternativas como por ejemplo la cuestión de la hotelería, la gastronomía, el turismo, alternativas también para estudiar y para trabajar en este tiempo de la Argentina. Son temas para hoy en Debate Industrial. Soy Néstor Esclausero y ya comenzamos a compartirlo. El licenciado Osvaldo Ottaviano es integrante de la Fundación Metas Siglo XXI. Ottaviano, gracias por venir. ¿Qué tal, Néstor? Buenas tardes. Bueno, ustedes vienen con una idea de producir un cambio importante en la infraestructura del país, sobre todo en las autopistas, sí, sin peaje y de una manera extraña para lo que estamos viendo en este tiempo, en donde todo ha sido peaje y caro, y hoy tenemos peaje y malas hoy tenemos peaje, ¿no? Tenemos impuesto al combustible, originariamente creado para la construcción de carreteras y el mejoramiento de la red vial, y que por supuesto entra a reglas generales y se deriva a cualquier otra urgencia. Entonces tenemos ese doble fenómeno. Y hay un proyecto de ley que está en el Congreso de la Nación con Estado legislativo, que lleva 15 años sucesivos de demoras, de cajoneos, y que no termina de tratarse. Pero nosotros luchamos para mantenerlo siempre vigente, para ir perfeccionándolo, mejorándolo, y es realmente un proyecto totalmente estructurado. El proyecto de ingeniería ya está listo, está en los archivos del Ministerio de Infraestructura, y es una pena que realmente no nos decidamos a reclamar y a luchar para que este proyecto sea efectivo. La propuesta es hacer una red de autopistas y de nuevos caminos en todo el país. Más que nuevos caminos, la propuesta concreta en este caso es la transformación de la red troncal de carreteras, que son 15.000 kilómetros en total. Eso que parece tanto es apenas el 5% de toda la red vial que tiene la República Argentina, que son 300.000 kilómetros. Pero en esos 15.000 circula el 57% del tránsito interurbano, se mata el 75% de la gente, el 66% en choque frontal. Es decir, de esos 15.000 kilómetros, hoy solo 1.500 aproximadamente son autopistas y autovías. Es casi inconcebible que un país de nuestro potencial y de nuestra dimensión geográfica no tenga su arteria aorta vial transformada en autopistas. Ahora, ¿cómo se puede hacer para tener autopistas nuevas y no pagar peaje? Bueno, ¿quién financia eso? ¿Dónde sale la plata? Esto es así. La red troncal actual y sobre la misma traza se duplican las calzadas y se las transforma en autopistas, construyendo además las curvas peraltadas, eliminando curvas peligrosas, eliminando cruces urbanos. Todo eso es un proyecto que ya está diseñado integralmente. Bien, usted me está preguntando ¿cómo hacemos para pagarlas? Claro, vaya a detalle. Bien, mire. Porque algunos dicen todo muy lindo, pero ¿la plata de dónde sale? La Argentina es un país con una enorme cantidad de recursos. En los últimos 8 años se fugaron del sistema 75, 80 mil millones de dólares, suficientes para pagar 2 redes cash. Claro. Bien, entonces ahorro hay. El tema es cómo seducimos el ahorro y cómo lo canalizamos a obras de esta importancia y de esta trascendencia. ¿Es posible? Es posible. Hay que cambiar el modelo de gestión, hay que dictar las leyes que correspondan, hay que estructurar una ingeniería financiera apropiada, y esto sí se puede hacer. El proyecto de ley PROMIT, que los invito e invito a toda la audiencia a que lo conozcan en el www.autopistasinteligentes.org, tiene resueltos todos estos problemas. No hay en el país ningún otro proyecto alternativo. Y todos los intentos de construir autopistas en el interior del país por peajes han fracasado. Ahora dígame, repito la pregunta. Por peaje directo. ¿De dónde saca la plata para hacer esas autopistas? Bien, señor. Esta red, le digo muy sintéticamente, de 13.500 kilómetros que hay que construir,
se concibe fraccionada en tramos de 300 kilómetros cada uno, que a su vez se subdividen en tramos de 100. Es decir, que el concesionario adjudicatario de ese tramo, que son 300 kilómetros totales o 100 iniciales, tiene, debe y puede financiar la construcción de esos minitramos con sus propios recursos. ¿Y hay gente que puede poner esa plata? ¿Interesada en ponerlo? Perfectamente, todas las empresas, si usted le da las reglas de juego claras para que después recuperen en el largo plazo por el sistema que establece la ley, están perfectamente capacitadas con sus bancos de conseguir los préstamos puentes para financiar esos pequeños tramos. ¿Y cómo lo reciben después a ese? Cuando ese pequeño tramo está listo y concluido, él es propietario de un flujo de tasa sobre combustible que se genera después que la obra está terminada y habilitada al uso público, y que él luego con sus bancos la estructura en bonos de largo plazo que van a estar garantizados por el BID, que le dan categoría de AAA estable y que son bonos ajustables por el costo de la construcción. Es decir, que son en realidad mercadería apetecible para especificar en términos reales la economía del país. Es decir, usted dice que aparezcan empresas que construyen que esas nuevas autopistas. No las tenemos. Las tenemos, digamos, hay empresas construyen esas nuevas autopistas sin pagar el Estado nada, sin pagar peaje. Cuando están terminadas, ellos se cobran, las empresas, digo, a partir de un... Se hacen propietarias de un flujo de fondos por 30 años. De lo que sale de los combustibles. Pero bien, hoy ya estamos pagando, Néstor, 300 centavos por litro de combustible, es decir, 3 pesos por litro de combustible, cada 6 litros de nafta especial, 3 pesos son impuestos y 3 es el costo del combustible. Así que ya estamos pagando hoy esto por anticipado. Lo que estamos creando con esta ley es una tasa retributiva de servicio, como se paga la luz, como se paga el teléfono. No contra promesas, sino contra obra terminada y habilitada. Pero a su vez, esa tasa, cuando se cree, se deduce del actual impuesto al combustible que estamos pagando. ¿De cuánto sería eso? Eso es el equivalente a 6 centavos de pesos, para que la gente lo entienda, por cada 1000 kilómetros de autopistas terminadas y habilitadas. ¿Sería un centavo de dólar, para hacer un número redondo en dólares? Un centavo de dólar cada 1000 kilómetros de autopistas terminadas y habilitadas. ¿Y eso se podría construir en cuánto tiempo? Esto, con planes perfectamente estructurados, es muy posible construirlo en el término máximo de 10 años, 12 años. Por eso, esto tiene que ser un proyecto votado por ley del Congreso Nacional. Hay que tratar que sea como la originaria Ley de Vialidad Nacional, prácticamente unánime, y acá creemos que esto se puede lograr, porque esto no es partidista ni ideológico, y porque además las entidades lo están reclamando enormemente. Sí, porque además se tiene que ver un poco con lo que decía antes, con respecto a la competitividad de muchos, con el tema del flete, de tener infraestructura. Reduce un 30% el costo de flete. Me anoté esto de bitrenes. ¿Qué son los bitrenes? Bueno, los bitrenes son los más modernos camiones que ya circulan en toda Europa, en Brasil, en Estados Unidos. Son camiones nuevos de gran porte montados sobre bogies que no dañan las carreteras, dañan enormemente menos que los camiones y son capaces de transportar hasta 70 toneladas en un solo camión, que se llama bitren. Esto, desde luego, tiene que circular en autopistas seguras, con puentes seguros. ¿Cuántos metros tiene ese camión? Y ese camión debe tener unos 20 metros en total, articulado, por otra parte. Ha hecho pruebas extraordinarias en la provincia de San Luis ese camión, sorteando obstáculos en corta distancia que hay que verlos, hay videos completos. Esto ya está circulando en Brasil, está circulando en Europa, está circulando en Estados Unidos, y acá no podemos usarlos porque no tenemos la infraestructura adecuada. Pero en este proyecto, además, Néstor, está incorporada la rehabilitación de los ferrocarriles nacionales, porque con lo que se va a pagar en concepto de impuesto por la tasa vial que se genera, o lo que sería el IVA 21%, va a ser un fondo aplicado íntegramente a la rehabilitación ferroviaria, que va a generar alrededor de 20.000 millones de dólares. Esto está totalmente calculado. Y esto hay que usarlo para precisamente rehabilitar los punto a punto de larga distancia, sobre todo para integrar el NOA y el NEA para el transporte de las cargas a granel, porque hoy ese es el papel fundamental que juega el ferrocarril en todo el mundo.
transportes de punto a punto con carga a granel. El paradigma del transporte actual es fuertemente vial carretero, por toda la logística del transporte, el punto a punto, el just in time, las mercaderías congeladas. Sí, ese es la versatilidad del transporte automotor. Pero el ferrocarril en la larga distancia juega un papel enorme. Y en el sistema urbano, que también lo contempla la ley, es protagonista principal. Lo último, ¿en cuánto tiempo esto puede ser aprobado si es que hay decisión política? Mire, si hay decisión política, esto puede aprobarse en forma inmediata. El proyecto tiene todavía estado parlamentario, lo va a tener el año próximo y ahí los embates van a ser muy fuertes. Y como está íntegramente desarrollado el proyecto de ley, casi no requiere reglamentación. Es decir, es posible empezar a licitar desde el momento en que el proyecto de ley esté aprobado. Osvaldo, gracias por venir a contarnos esto, muy amable. No, gracias, Néstor. Pausa la primera y ya volvemos. Compumundo Corporate presenta la línea más completa de oficina. Equipos con el software que su empresa necesita. Windows 7 Professional, compatible con Tango, Begerman y SIAP. Soporte técnico, actualizaciones y software deducible de impuestos. El negocio de su empresa pasa por Compumundo Corporate. En Apart Hotel Rotuy te estamos esperando para que disfrutes de unas vacaciones únicas. En San Martín de los Andes, Apart Hotel Rotuy, diferente a todo lo que conoces. Emilio Apud fue secretario de Energía de la Nación. Emilio, gracias por venir. Un gusto. A ver, ¿corte de luz todo el verano? ¿Serán así? Va a ser debido a las fallas en distribución, que era previsible porque es la misma instalación que tenemos en distribución que la que había hace 10 años, mientras que la demanda creció un 70%. Lo que no veo es la solución desde el momento que el gobierno, ¿no?, a través de su vocero principal en esto, que es el ministro De Vido, sigue diciendo de que no hay problema, que vamos a pasar sin ningún... sin problemas. Sin problemas el verano, y cuando aparece, o sea, se pone en evidencia algo como que cortan la luz, como pasó el lunes y como pasó hace unos días, busca culpables, o sea, no admite la responsabilidad que tiene la política energética diseñada por ellos. Entonces, primero puede ser la palanca. Después puede ser... un árbol que se cayó, un árbol, puede ser Macri, ahora es Macri también. Y llamativamente no le echan la culpa a las empresas, porque en ese caso tendrían que tomar la decisión de volverla a estatizar. En la masividad yo creo que pocas veces, como este fin de año, hemos tenido cortes. Sí. ¿No? Sí, sí. Y sin consumo, porque tampoco ocurrió en días de mayor actividad, ¿no? No, bueno, ahí muestra que la falla es en distribución, porque el pico fue de casi 1.500 megavatios menos que en el pico de invierno. Claro. Es decir, energía había. Cuando llega a la red de distribución, ¿no?, los elementos Es decir, falla el cable que pasa por la puerta de la casa. Claro, ¿sí?, por obsolescencia, por falta de capacidad, por lo que sea, te produce una falla que demora mucho después en arreglarse porque faltan los repuestos. Es decir, falta repuesto y falta gente también, porque hablaban de las cuadrillas que están, que no están. Sí, tienen problemas también con el tema de cuadrillas, o sea, tendría que tener más cuadrillas porque hay más problemas, ¿no? Claro. Y un servicio eléctrico se caracteriza por su calidad, ¿sí?, y confiabilidad. La confiabilidad es, por ejemplo, cuando falla, ¿cuánto tiempo falla? Y la frecuencia de fallas. O sea, la frecuencia de falla es alta y tarda mucho tiempo, o sea, la confiabilidad es mala, claro, ¿no? Y el otro parámetro es la calidad, que es la tensión y la frecuencia. La tensión, yo lo mido en casa, porque lo tengo para proteger, es un problema, y en mi oficina para la computadora, 170 voltios, sí, Néstor. sí, sí. No, a veces que hay aire acondicionados que no funcionan, la luz que parece una vela a veces, ¿no? Entonces está en el límite el servicio, y lo más grave es que no hay medidas para resolver el problema. La única forma de resolverlo es con dinero, ¿sí? Y si no lo pone el Estado, lo tiene que poner el usuario,
porque no hay forma de financiación. Ahora, ese dinero que aparezca para pasar el verano, imposible solución. No, ni este verano ni el verano que viene. Hicieron unos parches que fue esta de poner montos, cargos fijos, que no lo llaman ni impuestos ni tarifa, porque si no tiene que pasar por el Congreso o tiene que ir a la audiencia pública. Pero son parches, o sea, lo que va a permitir eso es que a determinados municipios, ¿no?, les pongan a lo mejor un transformador de repuesto, o cambien un transformador viejo, o cambien un cable, pero de una forma discrecional, que yo pienso que va a haber mucho criterio político para decir a quién le pongo el transformador y a quién no se lo pongo. Ahora, pero yo pensaba en lo que pasa en Santa Fe. Sí. Santa Fe tiene energía cara y siempre fue del Estado. O sea, ahí no está el argumento de la energía barata, ni tampoco que se haya privatizado. Y tiene problemas estructurales tremendos. Sí. Es decir, acá hay un problema de conocimiento, de mala gestión, de un montón de cosas que aparecen todos a la vez, ¿no? Es no hacer bien los números. Una tarifa sana tiene que cubrir la expansión del servicio, es decir, la inversión para ir acompañando la demanda. La demanda, desde que yo tengo uso de razón en la ingeniería, no se espera que llegue, sino que se la va estimando a través de extrapolación de la tendencia, haciendo una prospección de si va a venir más fábricas, si va a haber más gente, etc. Entonces, uno va previendo y cuando llega la demanda tiene cómo cubrirla, ¿sí? Esas cosas no se están haciendo y se está trabajando siempre en el cortísimo plazo. Entonces, ¿cuál puede ser la solución ahora en el cortísimo plazo? Bueno, un sinceramiento. El gobierno tiene que decir, señores, no anda bien la cosa. Es lo mismo que si usted va al médico y le dice que está bien, no. Algún malpensador me dijo, lo están haciendo a propósito para que justamente la gente acepte pagar un poco más a cambio de que esto funcione. Es que la gente tiene que acostumbrarse a que tiene que pagar más. Es irrisorio que el promedio de un usuario residencial de electricidad pague menos de $1 por día por el servicio eléctrico. No tiene ningún sentido. Es decir, si nos ponemos en una prueba ácida, diríamos, tenemos un servicio mejor que el que estamos pagando, porque no estamos pagando nada por ese servicio. Está bien, la gente va a decir, bueno, me van a aumentar. Digo, no, habría que acostumbrar a la gente a que va a tener que pagar lo que pagaba hace 10 años, porque hace 10 años pagaba entre 8 y 9 veces lo que pagaba ahora. ¿Sí? ¿Tanta diferencia? Sí. ¿En dólares usted dice o en precio? Moneda constante, ¿sí? Puede ser dólar o puede ser peso, pero a moneda constante. Y esa tarifa cubría la inversión, cubría el mantenimiento, o sea, todos los gastos operativos, cubría la rentabilidad y cubría los impuestos, ¿no? Eso es lo que es una tarifa sana. Acá, al mantenerse constante la tarifa, el subsidio del Estado fue a la generación, no a la distribución, y entonces se fue cayendo todo. Sí, es decir, porque hay una generación que además es cara, ¿no? Carísima, en muchos casos carísima porque es de mala calidad. Por eso del corto plazo se fue cubriendo la demanda, o sea, llegamos a cubrir la demanda, pero con grupos que están completamente fuera de escala. Claro. Grupos muy caros, de 5 megavatios, 10 megavatios contra una demanda de 20.000 megavatios no es nada. ¿Entiende? Entonces, si tuviéramos que pagar eso, para que tenga una idea, lo que Camesa le tiene que pagar a una empresa generadora es más o menos 10 veces lo que paga el usuario a la empresa distribuidora. Claro. Si a eso le tenemos que cargar los gastos de transporte y los gastos de distribución, fíjese el desfasaje que hay. Ahora, tiene un costo político tomar la decisión. Alto también. Bueno. Hay una idea que dice mucho, se robaron todo. ¿Es así? ¿En algún momento pasó eso? ¿O pasa eso? Bueno, si se robaron toda la responsabilidad es del gobierno, porque tiene el órgano. Digo, porque viene también de la época del 90, que se llevaron toda la plata y no hicieron nada. No me gusta hablar de la década del 90, porque no estoy de acuerdo con muchas cosas que se hicieron. Pero el tema de las privatizaciones de electricidad y de gas fueron buenas. En la década del 90, en electricidad solo, se invirtieron $20.000 millones y lo pusieron los privados. En esta década, durante el gobierno de Kirchner, se invirtieron no más de $6.000 millones que los puso todo el Estado. ¿Sí? Y todavía hay centrales que están saliendo 3 veces lo que se había presupuestado, como es Atucha 2, ¿sí? Y todavía no se inauguró. Entonces, es una cuestión, como decía Deng Xiaoping, no interesa de qué color sea el gato, sino de que case ratones. Claro. Si nosotros vemos que esta forma funciona, dejo de lado la ideología y trato de perfeccionar eso. No barrer con todo lo que había porque lo hizo Menem o porque lo hizo el proceso, porque lo hizo vaya a saber quién. ¿Seguiremos el verano con cortes entonces? Lamentablemente sí. Emilio, gracias por venir. No, un gusto, feliz año. Pausa, ya volvemos.
Anticiparse es parte del negocio. En estas fiestas, adelantá la compra de regalos de tu empresa y aprovecha estos beneficios. Amplia variedad de productos, órdenes de compra para Garbarino y Garbarino Viajes e importantes descuentos por volúmenes de compra. Conectate con nuestros ejecutivos de cuentas. Garbarino, garantía de confianza. Rodolfo Andráñez es director de CECIT. El tema tiene que ver con la hotelería, tiene que ver con la gastronomía, el turismo, cómo capacitar y además dar respuesta a un sector que está en crecimiento, que ha crecido y que no siempre encuentra buena mano de obra y calidad en ese trabajo. Rodolfo, gracias por venir. El CECIT, contame, ¿es? El CECIT es que, a ver, significa Centro de Estudios Sociales y Tecnológicos. En realidad está hace 35 años. Es uno de los institutos en turismo y hotelería en la zona norte, es uno de los más viejos. Y autor en gran parte de los planes de estudios oficiales que existen hoy en la provincia. ¿Y cómo se profesionaliza? Es un sector muy complejo, porque ha crecido mucho, por suerte, pero uno va a un hotel y te atienden mal. Si vas a un restaurante, incluso los mozos, vos decís que vuelvan aquellos antiguos o los viejos mozos que atienden mejor y así sucesivamente, ¿no? Hay una diferencia entre ser profesional de alma y ser profesional de... O sea, de alma y de experiencia y ser un profesional que estudió y sale y quiere comerse todo pensando que tiene un título. La realidad es que, yo se lo digo el primer día de clase a los chicos, para mí el 70-80% del éxito está en la actitud y el resto es el arcón de herramientas que le damos nosotros, ¿no? Pero estas carreras tienen que ver mucho con la actitud. Y aunque eso quizás asusta a alguno, la verdad que a otros los debería motivar, porque teniendo una proactividad, una actitud hacia el servicio. Esto es servicio, es atender al turista, atender al cliente, estar pensando en lo que él necesita. Y la verdad que la actitud logra muchísimo en estas carreras. Es una ventaja. Y es un problema eso, porque con los chicos no se ve mucho eso, sí, ¿no? pero se trabaja. Se trabaja. Se promueve. Nosotros, por ejemplo, hace muchos años estamos con un sistema de créditos que ahora, en el último cambio de plan de estudios, como que se formalizó a nivel general, pero con los créditos se motiva a que los chicos hagan más que solamente aprobar. Puedes terminar con 10 toda la carrera y no haber terminado la carrera porque no sumaste los créditos. ¿Qué tiene que ver con ese valor agregado? Que tiene que ver con haber querido hacer más, haber ido a las ferias, haber participado, haber hecho más idiomas, por ejemplo. Nosotros damos hasta 6 idiomas. 2 obligatorios. Lo que en definitiva eso también le va a permitir conseguir mejor trabajo y desarrollarse, ¿no? Exactamente, pero es mucho, la verdad, trabajar con la persona y en la persona. O sea, estas carreras, turismo, hotelería, gastronomía, no es solo lo que aprendí y después estoy en mi escritorio y hago y nadie me ve, sino que estoy constantemente en contacto con el turista y es muy importante ¿Y vos ves que se ha profesionalizado más? ¿Se busca, se intenta y no se logra? ¿Cuál es el balance que podés hacer? Depende. Veo, a ver, en la demanda, a veces no sentís que busquen el altísimo nivel profesional, sino que sepan las competencias básicas para atender, en definitiva, ¿no? Atender al cliente o ayudar en la cocina, digo. Pero, sin embargo, yo creo que desde el punto de vista académico, ¿sí?, se viene trabajando muchísimo en el nivel de profesionalización, se actualizan constantemente los programas. Nosotros particularmente todos los años hacemos una reflexión sobre los contenidos y se discute con la industria y con los distintos empleadores y se trabaja mucho en el profundizar el perfil profesional del alumno y alinearlo a lo que está en la demanda. Claro. ¿No? La demanda es muy cambiante. Rodolfo, ahí tenemos la página que va saliendo al aire. ¿Esto se puede estudiar en cuánto tiempo, digamos? ¿Es una carrera de qué características? Bueno, por suerte son carreras de 3 años donde la gran mayoría del mercado son técnicos, ¿sí? Es una carrera tecnicatura superior, en nuestro caso, pero son carreras que realmente como técnico tienen salida laboral, ¿está bien? Existen además licenciaturas de 4 o 5 años que tienen muy pocos años de existencia, tendrán 10 años de existencia, 12, por ende tienen también pocos egresados actualmente. Y no es que en las búsquedas laborales uno dice licenciado en... No, la verdad que generalmente si es estudiante de turismo, ¿está bien? Y eso es una ventaja, la verdad que es una linda carrera, una
enorme inserción laboral, la verdad que hay mucha demanda, acá y afuera, y que además es corta. Rodolfo, gracias por contarnos esto, muy amable. No, por favor, muchas gracias. Pausa, la última, ya volvemos. Para las próximas vacaciones, los hoteles Howard Johnson ofrecen promociones especiales. 0810-122-4656. 0810-122-4656. Martín Sandoval es director de MS Coach, ¿no? Así es. Haces coaching. Y ha escrito un libro, a ver si lo tengo acá, te lo voy a proponer, que es Cómo buscar trabajo en el siglo XXI. Es un trabajo de editorial, Lugar Editorial, pero que además tiene entre sus capítulos uno que habla de cómo conseguir trabajo en verano, en esta época. Sí. ¿Cómo es, Martín, conseguir trabajo en verano? Bueno, gracias, Néstor, por la invitación, primeramente. Hay una profecía autocumplida, ¿no? No hay trabajo en el verano. Es algo así como terminó el año lectivo escolar, terminó el año lectivo laboral. Y no es así. Hay oportunidades interesantes en el verano. La recomendación como coach de carrera que le damos a la gente que está en búsqueda laboral, o sea, que está reinsertándose en el mercado, que prosiga su búsqueda. Incluso, digamos, que llegue a hacer excepciones si ha llevado a su familia a la costa, al lugar de veraneo, para venir puntualmente a una entrevista laboral, ¿sí? Nosotros decimos que la búsqueda laboral es un trabajo de por vida, es el trabajo de buscar trabajo. Y el verano, con sus características especiales, da oportunidades interesantes que muchos de nosotros ¿Oportunidades que se presentan al verano o oportunidades de llamar y decir, che, teneme en cuenta, o me presento, o acerco? Mira, por un lado, yendo a la primera parte de tu pregunta, se presentan al verano. Te digo, nosotros hacemos selección de personal, hay vacantes que se producen por gente que renuncia, vacaciones, gente que las empresas reestructuran, suplencias. Y por otro lado, es el momento para la gente que está trabajando de hacer networking, de hacer contactos, de hacer redes sociales. Y hablar de redes sociales, ya nos metemos en esa fabulosa plataforma de búsqueda que nos dejó el 90-2000, que es Internet, que ya fue superada por la llamada nube o cloud computing, ¿no? Sí, sí. Digamos, hay información de vos y de mí y de todos los televidentes desde el punto de vista de su carrera laboral, que está en un lugar del espacio virtual y desconocemos. ¿Sí? ¿Y tu sugerencia es entonces no aflojar en el verano? Al contrario, digamos, a la gente que está en búsqueda, intensificarla, ¿sí? Y a la gente que está, digamos, trabajando, es época de planificar, de redefinir objetivos y de hacer redes. Y utilizar, por supuesto, la red social laboral por excelencia, que es LinkedIn. Sin olvidar, ¿eso es mejor que Facebook y Twitter? Mira, no es, sería la pregunta mejor que qué y peor que qué. No, es diferente, ¿sí? Es otra cosa. LinkedIn es una plataforma de búsqueda laboral, es la plataforma profesional laboral por excelencia. Facebook apunta más a lo social. A los contactos. ¿Sí? A los contactos, ¿sí? A la vida social, a compartir otro tipo de contenidos. Y Twitter, hablamos de mensajes cortitos del día a día, ¿no? Te voy a invitar la próxima semana para que charlemos un poquito más, porque ahora se me fue el tiempo, pero me resulta interesante y que lo tengan en cuenta en el verano. Muchísimas gracias por la invitación. Martín, por venir. Llegamos al final del encuentro de hoy. Estaremos la próxima semana con más debate industrial. Gracias por elegirnos.